Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos de Montoner. Bueno, hoy queremos detenernos en la coyuntura, en las guerras políticas, en las situaciones de emergencia del país, e incluso en los temas internacionales, y queremos reflexionar sobre el Perú. Y para hablar del Perú tenemos que hablar de su pasado, de su historia, ubicarnos en el presente y ver las proyecciones. Y ahora queremos plantear un tema que aparece como muy provocador. Y más o menos señala lo siguiente. La aproximación señala lo siguiente. Hoy el Perú, luego de 2 siglos de independencia, está más cerca de la peruanidad, de la idea de Perú, que en el momento de la independencia, que en el momento en que se desencadenaban las batallas de Ayacucho y Junín. La independencia fue un proceso traumático, pero que sentó las bases de la construcción de una república fallida. Por eso el Perú en el siglo XIX fue un país que no consolidó instituciones, es un país en que se produjeron los mayores despojos de tierras en el mundo indígena, es un país que perdió todas sus guerras y que perdió casi el 40% de su territorio nacional. Bueno, en todo caso, en esa época se generaron las condiciones de esas pérdidas. Queremos reflexionar sobre esto, pero también sobre las enormes posibilidades que tiene el Perú luego de que en el siglo XX las migraciones de los Andes a la costa transformaran la demografía nacional. Antes el 80% de la población estaba en el área rural, en los Andes. Hoy el 80% está en las ciudades y Lima es la principal ciudad andina. Y lo que hubo de mestizaje en el virreinato, el día de hoy bulle en un poderoso mestizaje que se ha reforzado y se ha consolidado. Tenemos problemas en política, en economía, en instituciones y en cultura, pero hoy el Perú está cerca de ser una nación. La idea de nación de Perú con la que nacimos es una posibilidad. Bueno, y para hablar de estos temas, el día de hoy hemos convocado a Víctor Andrés García Belaúnde, quien es conocido como un político, como un actor de la vida pública, pero el señor García Belaúnde es un estudioso, un historiador que autocultiva permanentemente la investigación histórica, es un ensayista, y creemos que es el personaje indicado para desarrollar esta reflexión. Buenas tardes, señor García Belaúnde, gracias por la conversación. ¿Qué tal, Víctor Andrés? Un placer estar acá en tu programa. Y bueno, hablemos del Perú. Bueno, esta tesis que puede ser provocadora, ¿no? Hoy el Perú está más cerca de la peruanidad que hace 2 siglos atrás, en el momento de la batalla de Ayacucho y Junín. Es una buena pregunta, ¿no? Y que es difícil contestar. Pero estamos cerca. Yo creo que sí. Yo creo que después de Ayacucho, casi a los 200 años de independencia, el Perú se encuentra pues hoy día más consolidado. Todos nos sentimos peruanos. Salvo, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Salvo los que acaban de llegar de Venezuela, digamos, ¿no? Que también se están adaptando. Pero yo creo que hoy día todos sí nos sentimos peruanos y tenemos una mezcla de todo tipo de razas también, ¿no? Y que todos se sienten igualmente peruanos. Basta verlo en los desfiles militares o en los acontecimientos deportivos grandes, importantes. Todos visten la camiseta del Perú y te ves. La clasificación de Perú a Rusia, creo fue, y ese grito del gol que fue como un terremoto, eso es un país. Así es. Y entonces pasaban ponchaban con la televisión al público, a los peruanos, y veías tú todas las razas. Todas las razas ahí. Entonces, sí, yo creo que se ha logrado esa mayor cohesión, digamos, porque no creo que hemos terminado todavía de formarnos, de este país adolescente del cual hablaba Sánchez, ¿no? Y eso me permite preguntarle lo siguiente. En la independencia, uno puede estar de acuerdo, en desacuerdo, todos los debates históricos alrededor de la independencia, pero lo cierto es que en la independencia los libertadores tenían un proyecto de república, que era más o menos el modelo francés, pero era muy abstracto frente a nuestra realidad. Por ejemplo,
la idea de un ciudadano, un voto, la división de poderes, y todo eso llevó a eliminar a las noblezas indígenas. Y creo que ahí es Sí. como que se quiebra Sí. el Perú. La República ha sido menos indigenista que el virreinato, curiosamente, ¿no? Impresionante, ¿no? Así es un poco raro. Y ha tenido otros problemas. Mi abuelo Víctor Manuel Belaúnde decía que la República era un virreinato con presidente y no con rey, ¿no? Y le atribuía una serie de propiedades al presidente que no tenía inclusive el virrey. El virrey tenía más control sobre una serie de cosas y hoy día tenemos a vicepresidentes que quieren ser presidentes. Y en los últimos tiempos han habido varios vicepresidentes que han sido presidentes y que parecería que va a alentar que en el futuro sea así también, lo cual es peligroso, ¿no? Ahora, yo creo que acá el tema es el origen de todo, virtudes y defectos, es España, ¿no? Porque en España y Portugal tuvieron presencia en nuestra América, pero Portugal tuvo más éxitos que el Perú, que España, en el Perú. Quiero decir, por ejemplo, que Portugal tuvo una gran virreinato Y un solo estado. Es que el rey vino a Brasil. exactamente. Brasil, y además el reino era reino de Portugal y Belgravia, no, Portugal, no, era una playa, y Brasil. Era un reino con 3 cabezas. El Perú era un reino, España era un reino, pero no había una definición tan exacta como la que hacía Portugal. Primero y segundo, cuando Napoleón invade España, camino a Portugal, los portugueses se embarcan, la familia real portuguesa, se embarca en 145 buques, casi todos ingleses, y hasta con los cachorros, el servicio, todo se embarcó ahí y se trasladaron a Brasil. Y se instalaron en Brasil, mientras Napoleón pretendía llegar a Portugal. En España no hicieron eso. Los españoles, los reyes, Fernando VII, un desastre, y el anterior Carlos III, creo que fue, o cuarto, acabaron en Bayona presos, transando con Napoleón y permitiendo que el hermano de Napoleón sea rey de España, Pepe Botella, el famoso Pepe Botella, que fue el que transformó Madrid, el Madrid que todos conocemos, el Chamberí, el teatro, la Plaza de Oriente, todo eso fue hecho por los franceses. Entonces, claro, ante la presión de los reyes, los virreinatos nuestros se levantaron y quisieron gobernarse a sí mismos. Ahora, digamos, el declive del Imperio Español tiene que ver mucho con los Borbones, ¿no? Los Borbones, bueno, estos señores que tasajearon el reino del Perú, pues, ¿no? Que iba hasta Panamá, crearon el virreinato de Nueva Granada, La Plata, en fin. Pero me gustaría focalizarme en el momento de la independencia del señor García Belaúnde, porque cuando se produce la independencia, a pesar de todos los problemas que ya habían existido, Tupac Amaru y todo eso, hay estudios ahora de historiadores que señalan que más o menos el 80% de las tierras del Perú estaban conducidas por las comunidades campesinas y sus nobles indígenas. El 80% de la población del virreinato hablaba quechua, ¿no? Incluso hay una historiadora, Alicia del Águila, una historiadora, es una tesis doctoral en San Marcos, donde establece el número de contribuyentes antes de la época del guano, eran 200.000, y la mayoría correspondían a las comunidades indígenas. Todo eso cambia con la independencia cuando se elimina la nobleza indígena y el Perú empieza a producir uno de los mayores procesos de expropiación de tierras hasta configurar el Perú del siglo XIX. Bueno, y además, desde que San Martín se va del Perú hasta que llega a Castilla es un caos. Es un caos. Es un despojo de todos. Y el ejército colombiano también despojaba. Las haciendas en Lima fueron saqueadas, hay que recordar, para buscar recursos para la guerra. Y vemos cómo en Junín se ganó de pura casualidad, se pudo haber perdido, pero el mérito se lo llevó el ejército de Bolívar, y luego en
Ayacucho ya estaba muy diezmado el ejército español y dividido. Y dividido porque había parte que estaba en Bolivia que se había sublevado. La mayoría era indígena. Además, Eran indígenas peruanos. y así es, que estaban en ambos bandos, ¿no? Lo del Estado Mayor español era peruano en Ayacucho, ¿no? Pero en fin, todo eso es acierto. Y además, lo interesante de Ayacucho es que hubo una capitulación casi entre hermanos, porque se permitió todo. Se permitió indemnizar a los españoles, no quitarles nada si se quedaban en el Perú, se les permitió su pasaje de regreso, etc. Y los que se fueron a España, regresaron al Perú porque en España los despreciaban, decían los ayacuchos, como diciendo los derrotados, los disminuidos, y regresaron al Perú. Entonces yo creo que esa fue una oportunidad que se perdió también, porque 40 años después España regresa al Perú el 2 de mayo y pide que le paguen la indemnización de Ayacucho que no se había pagado. Y ahí se abre otra vez un capítulo desastroso, ¿no?, para el Perú. Ahora, para terminar, el Perú hubo una guerra de independencia y una guerra después de la independencia que fue tan devastadora como la propia guerra de independencia. En Brasil no hubo guerra de independencia. Y eso, o sea, la monarquía portuguesa siempre fue más inteligente que la monarquía española. Que los Borbones. Y que los Borbones, bueno, también antes, porque todo empieza con Tordesillas. El Tratado de Tordesillas de 1494, que divide el mundo. Ahora se quiere dividir el mundo, ¿no?, entre Rusia, China y Estados Unidos, ¿no? Pero en ese mundo que se dividió en ese momento, en Tordesillas es una ciudad pequeñísima de España que se recuerda por el tratado, pero también por que estuvo encerrada Juana la Loca 40 años de amor. De amor. Hoy ya no se cierran ni 40 minutos de amor, pero en esa época se cerraron 40 años de amor. Bueno, ahí en Tordesillas, en el convento de Santa Clara. Ahí se divide el mundo. Pero en esa división también eran los portugueses, que sabían de navegación. Los reyes españoles no sabían mucho de navegación. Y allí, en un error, claro, en esa época era lógico, porque había muy poco conocimiento del mundo. En ese error se permitió, para correr en 100 millas náuticas la línea divisoria del mundo en el Atlántico, para no tocar las Azores, se corrió de línea que los portugueses sabían lo que hacían, los españoles no sabían, y con esa corrección, Brasil, mejor dicho, Portugal, pudo pisar tierra americana, porque la idea no era que pise tierra americana, sino que se quede con África y España para América. Pero allí pisaron en la puntita de América del Sur, Belén de do Pará, y con esa puntita acabaron pues con medio América del Sur. Ahora, entonces es interesante que allí, y después con una bula de Alejandro VI, el Papa, o Julio II, con esa bula confirman la presencia de Portugal en América y al final acaba Brasil con la mitad de América Latina. De acuerdo. Ahora, el siglo XIX del Perú es el siglo del Estado fallido, es de la acumulación de fracasos. ¿Es correcto o es una cosa arbitraria? Pero eso está vinculado a que nadie puede construir una república excluyendo a las mayorías. Exactamente. Portugal acabó con una república, Brasil, una sola república portuguesa, de habla portugués, y España acabó con 22 repúblicas. El origen es un poco eso. Y las disputas de todos los personajes que participaron en la guerra. Casi todos los generales que participaron en Ayacucho y en Junín acabaron siendo queridos del presidente del Perú hasta la idea de Castilla, ¿no? Y entonces, y dejando de lado a las grandes masas indígenas que eran espectadoras. Bueno, lo dice González Prada, dice que en la guerra del Pacífico los indígenas peruanos se ponían en los cerros a ver cómo el general Chile combatía contra el Perú. Claro, estaban ausentes. Y no se puede armar un país, ¿Por qué insisto en esto? Porque quiero preguntarle sobre el siglo XX, ¿no? O sea, nadie puede armar un país. El proyecto republicano puede existir sobre la exclusión de las mayorías, sobre el despojo de las tierras que antes le pertenecían a las mayorías. Y más o menos eso es lo que pasó. Y esa era la gran preocupación
de Víctor Andrés Belaúnde, ¿no? De la generación del 900, de arriba. ¿Cómo armar un país con una sociedad escindida en dos, en un mundo criollo y un mundo andino que no dialogaba, no se encontraba? Pero yo creo que a partir del año 20 empieza el gran debate, ¿no? Y empiezan la idea de mestizaje, de la síntesis del Perú, ¿no? El Perú no es un Perú español, no es un Perú indígena, es una síntesis, ¿no es cierto? Yo creo que eso empieza, y después yo creo que la integración a través de las carreteras. Progresamos con la carretera panamericana, pero perdimos también, porque el eje de desarrollo pasó de la sierra a la costa. Y la costa no necesitaba carreteras porque estaba bien comunicada con el transporte de cabotaje. Atahualpa iba del Cusco a Quito por la sierra, sin bajar a la costa. Hoy día eso no se puede hacer. O sea, el camino del Inca era ese. Bueno, eso no se respetó. Hoy día no puedes hacer eso. Tienes que bajar a la costa siempre para volver a subir. Entonces, hemos perdido, hemos confundido nuestra proyección al futuro con obras quizás necesarias, pero más fáciles, más cercanas, pero sin fijar un desarrollo nacional. Por eso es que el presidente Belaúnde, que tuvo una gran visión del país, dijo, no, si hay una Panamericana de la costa, hagamos una Panamericana de la selva, para que en las dos carreteras paralelas puedan desarrollar la sierra que está en el centro. Eso se trató de corregir. Y algo se ha hecho, pero por supuesto es una carretera que no se ha terminado. Ahora, junto a lo que usted dice, en el siglo XX el fenómeno social de la migración, las causas pueden ser todas las que se han dicho, ¿no es cierto? Pero se produjo una migración. Claro. No sé si en otro país de Hispanoamérica hubo algo parecido. Es una migración interna, traumática, porque el mundo andino, 80% en el área rural, ¿no es cierto?, se va a la costa y a Lima, y de pronto pasan unas décadas y el 80% de la población está en las ciudades. Sí, claro. Bueno, hasta hace poco, bueno, no tampoco, de hace 50, 80 años. Permítame, Sí. y surge una cultura del pioneer andina, que es igual, casi parecida al pioneer de los Estados Unidos. Claro, es que la sierra perdió importancia, era muy importante en la colonia y muy importante en los primeros años de la República. Y los presidentes del Perú de aquella época, mal o bien, eran casi todos serranos. Casi todos serranos o provincianos, no eran de la capital. Lima tenía 100.000 habitantes como mucho. Había ciudades iguales o más grandes que Lima en ese momento. Entonces yo creo que la carretera el desarrollo que empezó con Leguía, creo que lejos de ayudar, perjudicó en ese sentido y llevó a más conceptos de retraso. Pero lo que hay que sacar en conclusión es lo siguiente. El Perú es un país que siempre buscó su identidad, siempre la buscó. Y de alguna manera fue algo egoísta porque tampoco quiso abrir mucho las fronteras. Y es cierto que el Perú no había canal de Panamá, era muy difícil llegar al Perú. Dar la vuelta por el Estrecho de Magallanes era muy complicado. Pero lo que usted ha dicho es interesante. Brasil tuvo 2 o 3 millones de inmigración europea. Antes de la inmigración, el 80% de la población brasileña era negra. El 80%. Y después se volvió europea, italiana, española, portuguesa y hasta alemana. El ejército brasileño se formó con la formación alemana. Y en Argentina también hubo una gran inmigración, menos, pero también muy numerosa, básicamente de españoles y de italianos. Entonces, esos países se abrieron, el Perú no. El Perú quiso conservarse y después nuestras clases dirigentes decidieron traer a chinos porque consideraban que eran ciudadanos de segunda categoría, que no podían competir con ellos. Y llegaba el Perú entre 1950 y 70, cerca de 50.000 chinos, pero muchos quedaron en el camino, porque morían de escorbuto en el camino. Claro, pero digamos, ¿cómo se dice? El cataclismo sociológico en el Perú fue la migración andina. Claro. Hoy Lima es la principal ciudad andina, ¿no es cierto? Pero eso viene del siglo XX, más que todo, ¿no? El XIX
después de la guerra y los desastres, guerras internas, golpe de Estado, guerra con España, guerra con Chile, el campo quedó devastado y la sierra quedó devastada también, ¿no? Claro, pero yo insisto en esto, señor García Belaúnde, digamos, más allá de las causas, que es otra gran discusión, porque esa migración andina, con todos los defectos que tiene, hay como un desequilibrio poblacional en el territorio hoy, ¿no? Que tiene seguramente los desarrollistas, los hombres que piensan en el futuro, van a plantear una nueva demografía, una nueva estructura poblacional. No puede ser que el 80% esté en la costa. Es que hasta... pero yo se tiene solamente el 12% del territorio nacional del Perú es costa. Y tiene el 70-80% de la población. Lima es una ciudad inviable por eso. Pero por otro lado, eso ha creado el borrador de la nación peruana. El sueño de Víctor Andrés Belaúnde, el bisabuelo. Mi abuelo. Mi abuelo, ¿no? Bueno. El abuelo suyo, de Ribagüero, de Francisco García Calderón. Ellos, el gran problema de ellos era que soñaban con una nación, pero no sabían, decían la educación es el camino, pero no tenían las herramientas, no sé cómo decirlo, no podían avisorar lo que pasó en el siglo XX en el Perú, que sí, ha producido un borrador de nación. La educación en el Perú, hasta que los jesuitas fueron expulsados, fue la mejor de América. Después ya bajó un poco. Hay que recordar, hablando de educación, qué interesante esto, ¿no? En Brasil no permitieron universidades, mientras fue parte del reino de Portugal. Hacían que las clases dirigentes vayan a Lisboa a estudiar y regresen al Brasil. Acá no. Acá la gente venía a estudiar. Iba a Lima a estudiar, venían de todas las partes de Chile, de Bolivia, de Colombia, venían a estudiar acá, y acá se formaban. Eso fue fundamental para también la independencia de los países y la formación de los gobiernos que surgieron después de la independencia, ¿no? Claro. Y bueno, el día de hoy, seguramente usted va a discrepar conmigo, luego de las reformas económicas de los 90 ha surgido una emergencia popular con la desregulación de precios en mercados, que mal que bien, el día de hoy los ricos, las clases medias, los pobres tienen los colores, todas las sangres, y estamos más cerca de la peruanidad, a pesar de todos los problemas en la política, en el Estado, en las instituciones, como nunca antes lo estuvimos. Usted recuerda la constitución las bases de la constitución del 22 hablaba de nación peruana. Pero la nación peruana nunca había existido, era un borrador abstracto. Hoy sí existe. Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero además por etapas, ¿no? Porque es cierto que hubo presidentes indígenas. Castilla, le decían el lindo Castilla. Después Toledo decía, yo soy el primer presidente indígena de Perú. Falso. Castilla ya lo había hecho. Castilla, Miguel San Román, que ella de Ayabaca, había otros presidentes que hablaban hasta Aymará, ni siquiera. Entonces, pero después tiene la República Aristocrática que le dice, que lo llama Basadre, y después ya viene la integración mayor a partir de los años 50, 60 y 70, sobre todo, ¿no? En buena hora que sí sea. Pero lo cierto es que el Perú ha ido formándose, madurando, participando y mezclándose. O sea, se ha producido una síntesis viviente que era muy importante y que hoy día todos nos digamos peruanos y tenemos diferente origen. Le planteo un tema final, señor García Belaúnde. Todas las sociedades que han alcanzado la grandeza, el desarrollo en el mundo moderno, son Estados-nación. Estados-nación. Claro. ¿No? El Perú, por primera vez, está cerca de ser un Estado-nación. Y yo le hago una pregunta. Era un Estado sin nación, en realidad. Pues claro. Ahora es un Estado-nación, es verdad. Sí, ¿no? Sino que, ¿sabe qué? Hay mucha ideología en nuestros historiadores, en nuestros sociólogos, y no se quiere rescatar estas cosas positivas que también nos ayudan a recuperar el orgullo. El Perú, el siglo XIX es un siglo sin orgullo nacional.
recién en estas últimas décadas está empezando a surgir un orgullo nacional. Entonces, quizá en eso está la resiliencia del Perú. No, mire usted, ¿en qué país se va a derribar 8 presidentes cuando debieron haber 2 y la economía continúa igual? No tenemos consejo de ministros, pero ya están enfrentando la... No sé qué. Quizá en eso esté la resiliencia del Perú. Sí, bueno, pero es cierto que la Constitución puede haber contribuido a algo, esta Constitución, pero yo sigo creyendo que es mala y que podría haber sido mejorada mucho si se aprueba, por ejemplo, las reformas planteadas por Paniagua en este texto único de reforma de la Constitución que pasó a un debate en el Congreso con Henry Pease a la cabeza y que no se logró terminar, ¿no? Pero hay que recordar que el Perú, con la Constitución del año 33, que no tenía capítulo económico, creció entre el año 50 y 70 un promedio de 5.5% anual durante 20 años. Hoy hemos tenido un crecimiento parecido, pero no 20, sino 10 años o 12, con otra Constitución. Así que los que me dicen que todo se debe a la Constitución actual, no lo creo. Además, el propio Julio Velarde ha dicho una cosa interesante que le hemos ido diciendo nosotros, pero nadie nos creía, pero lo dice Julio Velarde y dice el BCR. El BCR, la autonomía del BCR se debe a la Constitución de los 79 y no la del 93. Finalmente, ¿debemos ser más optimistas o pesimistas sobre el futuro del Perú? Alguna vez el Perú fue un grande del mundo. Durante el virreinato lo fuimos, Claro. ¿no es cierto? Bruno Seminario ha escrito un libro económico que dice que el PBI per cápita del Perú era igual al de España y 2/3 de Inglaterra. Entonces, digamos, ¿más optimistas o más pesimistas para... No, optimista, yo soy optimista siempre. No. El Perú tiene una grandeza tremenda, a pesar de que su territorio es menos del que hubo originalmente, sigue siendo un territorio grande, sigue siendo un territorio lleno de posibilidades de riqueza, de belleza y de recursos naturales, y sigue habiendo gente muy trabajadora, muy empeñosa, con ganas tremendas de surgir y de ganar y de volverse más peruanos, pero necesitamos mejorar un poco el Estado, hacerle ajustes al Estado para que el Perú pueda volver a tiempos pasados. decir con sentido común el 2026 para no perder la velocidad? Exacto, acá el tema es que hay una tramitología fatal que hay que ir eliminando porque eso crea no solamente corrupción, sino crea retraso. De acuerdo, señor García Belaúnde. Bueno, le agradezco infinitamente por esta interesante conversación. Usted no solamente es un político, ¿ve? Usted es un ensayista, un historiador. Le agradezco infinitamente y seguiremos conversando sobre estos temas. Y ojalá que a partir del 12 de abril o de junio, que es la segunda vuelta, elijamos a un presidente por 5 años, no por menos. Así va a ser. Así va a ser. Yo creo que va a ser así, porque Y no nos quejemos de quién salga. así es. Esta volatilidad ha tenido que ver con una guerra política que no corresponde a una democracia, sino a una sociedad en guerra civil, Así es. ¿no? Así es, así es. Es una sociedad que algunos creen que es teocrática. Bueno, le agradezco infinitamente, señor García Belaúnde. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. No olvide de suscribirse al canal. Deje su comentario. Este proyecto de esta manera avanza y se consolida. Muchas gracias.